Por favor, vuelve a casa. Si tú vienes conmigo, yo voy a protegerte de todo. Todo esto debe parar. No debería ser así. Tú sabes de lo que son capaces. Lo lamento. Esto es culpa mía. César está en casa. Ok. César está en casa. 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 Manzana. Manzana. Bien. Sí. ¿Es tu casa? Eso. Muy bien. ¿Quién era el del video? Un buen hombre, igual a ti. Uno de los aspectos más interesantes de la trilogía más reciente de películas del Planeta de los Simios y de la nueva cinta que es El Reino del Planeta de los Simios que acaba de estrenarse recientemente son los personajes humanos, ya que aunque algunos funcionan como aliados de los simios y otros como villanos, estos en su mayoría son bastante complejos y tienen motivaciones muy entendibles. En las primeras dos películas de esta continuidad más reciente se nos introduce a los personajes de Will Rodman y de Malcolm, los cuales son humanos que juegan un papel muy importante en el origen del Planeta de los Simios y en Planeta de los Simios Confrontación, además de que ellos también juegan un papel muy importante en el desarrollo del personaje de César, que es el líder de los simios inteligentes y el personaje más importante en la trilogía. Algo muy interesante es que realmente no se explica de forma directa qué fue lo que les pasó a estos dos protagonistas, y aunque hace poco les hice un video short explicando este tema, sí creo que vale la pena el explorar más a fondo qué fue lo que pasó con estos dos personajes humanos buenos. Según la información oficial de las películas y los diferentes comentarios de los directores, es por eso que en este video les explicaré detalladamente un poco sobre la historia de cada personaje que son Will Rodman y Malcolm y cómo ellos influenciaron de forma positiva a César. Posteriormente les explicaré cuál fue su trágico destino final en esta saga de películas. Will Rodman era un médico y un científico quien trabajaba en los laboratorios Jensis en San Francisco, bajo la supervisión de su jefe Steven Jacobs. Él estaba investigando y tratando de crear una cura para la demencia y la enfermedad de Alzheimer. Esto resonaba mucho para el joven Will, ya que su padre Charles Rodman padecía de esta enfermedad, y a Will le causaba mucho dolor el ver cómo su padre poco a poco perdía su memoria y sus habilidades cognitivas avanzadas. Will se nos dice en la novelización oficial de la película que se graduó de la Universidad de Yale y era un médico y químico muy talentoso, quien trabajó por poco más de 6 años en la creación del retrovirus ALZ-112. Cuando él probó el virus con la chimpancé hembra llamada Bright Eyes u Ojos Brillantes, el científico Will vio con mucho gusto que el virus se ayudaba a reparar la corteza cerebral de los simios, y esto en efecto hizo muy inteligente a Ojos Brillantes, así como a los otros chimpancés donde se probó este virus. Cuando Will estaba presentándole todos sus avances sobre el virus a la mesa directiva y a su jefe Jacobs, la chimpancé Bright Eyes había dado a luz a su cría, y por eso ella se volvió muy agresiva y violenta cuando la intentaron sacar de su jaula y cuando intentaron alejarla de su bebé. Es por eso que ella atacó a todos los cuidadores, y esto resultó en que la gente de seguridad le dispararan y mataran a la chimpancé enfrente de la mesa directiva. Por eso mismo se decidió cancelar el proyecto, y ya no iban a hacer las pruebas con los seres humanos como se tenía planeado. Cuando Will se dio cuenta de la razón por la que Ojos Brillantes se había vuelto tan agresiva, él sintió algo de culpa, ya que los jefes de Gen Sys decidieron que se sacrificaran a todos los simios que habían sido expuestos al virus. Es por eso que Will de forma secreta adoptó al pequeño chimpancé bebé y se lo llevó a su casa, donde lo crió como su hijo de cierta manera. Él también tomó una muestra del virus ALZ-112 y se la administró a su padre, porque no quería perderlo. Es un día mientras el padre de Will Charles
que habla sobre Julio César, que el joven decide ponerle ese nombre al chimpancé y lo llama César. A lo largo de los años, Will Rodman crió a César y lo mantuvo en su casa donde lo cuidaba. Algunas veces el joven Will lo llevaba a los bosques cercanos junto con su novia llamada Caroline y junto con su padre Charles, para que César pudiera experimentar lo que era estar en la naturaleza. Will le enseñó durante todo este tiempo a César lenguaje de señas y se dio cuenta que era muy inteligente también, porque él tenía el virus LZ-112 en su sangre, como su madre. Es por eso que el chimpancé aprendió muchas cosas. Desafortunadamente, estos momentos de paz y tranquilidad se acabaron 5 años después de que adoptaron a César, ya que el padre de Will, llamado Charles, empezó a experimentar un deterioro completo con su mente, debido a que él desarrolló anticuerpos en contra del virus LZ-112. Por eso mismo, un día Charles, sufriendo de demencia, trata de salir y conducir su auto, chocando con el auto del vecino repetidas veces, lo que provoca que este hombre salga muy enojado y agreda a Charles. César, al ver todo esto desde su ventana del ático de la casa, porque escuchaba mucho ruido y al ver lo que estaba pasando, decide ir a ayudar a Charles, atacando a su vecino, lo que provoca que César sea capturado y llevado a un refugio o un santuario para simios. Will aquí se da cuenta que él quiere sacar a César lo antes posible, y al simio en un principio no le gusta estar en el santuario, por el abuso constante físico que recibe de los otros simios y los cuidadores. Sin embargo, es aquí que vio por primera vez cómo los humanos trataban muy mal a los simios. Como Will vio todo lo que pasó con su padre, él le reporta todo a su jefe Steve Jacobs, quien autoriza rápidamente la creación de una versión más potente del virus ALZ-112. Es así que se crea el virus ALZ-113. Esto sí resulta en la creación de un virus que hace a los simios todavía más inteligentes, pero es letal para los humanos, porque les produce una fiebre hemorrágica. Debido a su jefe Jacobs, ya que se hacen varias pruebas con el nuevo virus usando a los simios, uno de los trabajadores llamado Robert Franklin se infecta con el virus ALZ-113 de forma accidental y poco a poco su salud se va deteriorando. Charles muere por la enfermedad de Alzheimer y Will no lo puede salvar realmente, ya que no ha tenido el suficiente tiempo para probar a este nuevo virus y las cualidades del patógeno. Por otro lado, César, al ver todos los abusos que sufren los simios, él decide robar unas muestras del virus para dárselas a los otros simios y hacerlos así más inteligentes, ya que él se enoja un poco con Will primero porque no lo sacó del santuario y luego porque él sabe que el dejar a los simios viviendo así no es lo correcto. Es así que César decide el infectar con el virus a los otros simios, para posteriormente desatar una rebelión y un escape completo de los simios a los bosques cercanos de la ciudad de San Francisco. Y es debido a que Robert Franklin trata de hablar con Will ya todo enfermo, que él le estornuda accidentalmente al vecino, que es un piloto aviador, y es esto lo que provoca la pandemia de la gripe de los simios, o del virus ALZ-113, que se propaga por todo el mundo y que es fatal para la mayoría de los humanos, con solo el 10% que son inmunes. La última vez que Will ve a César de forma directa es después de esa rebelión y escape, con César que guía a los simios a los bosques cercanos y con Will que lo sigue en un auto de policía. Es así que cuando Will llega a los bosques y grita por César, esto llama la atención de Koba, quien va rápido e intenta atacar a Will. Sin embargo, César lo detiene. Y luego César, aunque Will le ruega que vuelva con él a casa, él ve a los otros simios. Luego César se voltea y le dice a Will que él está en casa y en su hogar, ya que él quiere vivir libre. Es por eso que Will lo abraza y deja que se vaya su amigo. Esta es la última vez que Will y César se vieron de forma directa. En la novela precuela de la segunda película, se nos dice que César sí piensa seguido en Will, en Caroline y en Charles, y se pregunta qué estará haciendo ahora su buen amigo, que él ya no vive con ellos. También piensan ir a visitarlo algún día, pero teme que sea algo muy peligroso para él y para los simios, es por eso que no lo hace. El director de esta primera película, Robert Wyatt, comentó en una entrevista con Collider en 2014, después del estreno de la segunda película, que él había filmado una escena donde Will se sacrificaba en el escape final del puente de San Francisco, y él se ponía enfrente de la policía y César y los simios, lo que le salvaba la vida a César y le daba una oportunidad de escapar. El director comentó que narrativamente esto tenía sentido en su mente,
ya que era como el Dr. Frankenstein recibiendo su merecido o recibiendo las consecuencias de sus actos por haberse equivocado y haber creado algo tan peligroso como es el virus y como lo son los simios inteligentes. De cualquier manera, al final decidieron no usar esta secuencia, no porque fuera triste u oscura, sino porque se sentía algo fuera de lugar y forzada. Además de que los guionistas comentaron que Will no era malo realmente, y pese a todo, él hizo lo que hizo creando al virus, no motivado por la codicia o la fama, sino para salvar a su padre y a mucha gente que estaba en la misma situación que él. También él nunca fue malo con César y con los simios, por eso el director al final decidió descartar ese final y lo dejó un poco más alegre. Aún así, en la secuela directa, que es Planeta de los Simios Confrontación, sí se nos implica fuertemente que Will y Caroline murieron por la pandemia de la gripe de los simios. En esta película se nos muestra lo letal y contagioso que fue el virus. Según el mismo director Robert Wyatt, al estar Will y Caroline en la zona cero de toda la infección, sí debieron de haber muerto por el virus. El director Matt Reeves, quien se encargó de las últimas dos películas, también implicó esto en la secuela, ya que en esta cinta vemos que César, ya siendo líder de todos los simios inteligentes, que él quiere evitar una guerra con los humanos, y a lo largo de la historia él visita su antiguo hogar, donde vivía con Will. Si nos fijamos en la puerta y en las paredes que tiene la casa, podemos ver que dice precaución, hay infectados dentro. Si contrastamos esto con el hecho de que ni Caroline ni Will están con los supervivientes en el refugio de la ciudad de San Francisco, podemos concluir que ellos murieron por la pandemia y el virus. Es por eso que toda su casa quedó abandonada, y todavía tiene muebles, la videocámara donde Will le enseñaba a César lenguaje de señas y diferentes fotografías y cosas. A pesar de todo, César aprendió mucho de Will y recuerda con cariño a su padre adoptivo, refiriéndose a él en la novela de la película como un buen hombre y como una figura paterna para él. En la segunda película también vemos que el hijo de César, llamado Ojos Azules, va a la casa de Will Rodman y ve aquí la fotografía de su padre con Will, lo que lo hizo entender mejor la compasión que su padre César le tenía a los humanos. Entonces, a pesar de todo y de manera triste, Will y Caroline sí murieron por la gripe simia. Otro personaje que también juega un papel muy importante en el desarrollo de César es Malcolm. Él era originalmente un arquitecto que después de la pandemia de la gripe de los simios, él empezó a vivir en la pequeña comunidad de humanos inmunes que habitaban esa pequeña área en la ciudad de San Francisco, siendo uno de los líderes de esta comunidad, junto con el hombre llamado Dreyfus. Malcolm era el padre de un joven llamado Alexander, y él era el esposo de una mujer enfermera llamada Ellie. Malcolm inicialmente encabezó una pequeña expedición para encontrar una nueva fuente de energía para la comunidad donde él vivía, ya que él sabía que en esa área en los bosques había una presa abandonada. Es en el territorio de los simios y en este lugar cuando los simios inteligentes rodean a los humanos, y un hombre llamado Carver le dispara a uno de los simios y lo lastima, lo que provoca la ira de todos, y que César tenga que intervenir. Malcolm les dice a los simios que eso fue un accidente, y que no quieren problemas, a lo que César les grita hablando que se vayan, asustando y sorprendiendo a todos los humanos. Este incidente dejó impactado a Malcolm, y por eso una vez que regresan a su refugio, le comenta todo lo que vio a su amigo Dreyfus, mientras que Carver está todo asustado por lo ocurrido, y por eso Dreyfus le dice que es mejor que no le digan a la gente que los simios inteligentes pueden hablar, para no alarmarlos todavía más. Es muy importante notar que en estos momentos César pensaba que él y todos los simios eran superiores a los humanos, a quienes él veía como seres muy violentos y malvados. Es por eso que al día siguiente César llega con todo su ejército al refugio donde viven los humanos, y les deja claro que ellos no quieren la guerra, pero que van a pelear si tienen que hacerlo. Luego le dice a Malcolm que ya no vayan los humanos a su territorio. Como Dreyfus sabe que necesitan la energía de la presa para tener energía eléctrica en su refugio cuando llegue el invierno, por eso mismo él da un discurso y dice que es hora de que los humanos recuperen lo que es suyo, ya que él planea mandar a su ejército para que acaben con todos los simios. De cualquier manera, Malcolm le dice a Dreyfus que le dé 2 días antes de iniciar con el ataque, para ver si él puede hablar con César, y para ver si puede explicarle la situación, y que no quieren problemas realmente. Es así que Malcolm va por sí solo a la colonia de César, y le explica al rey de los simios lo que necesitan los humanos. Aunque todos los simios lo quieren matar, César les pide que no lo hagan,
y al escuchar todo, el rey simio acepta su petición. Es durante este trabajo con los humanos y los simios que reparan la presa, y el hecho de que los simios ayudan a los humanos y los salvan de un deslave de lodo, que César empieza a recordar mejor todo lo que le enseñó Will Rodman, y se da cuenta de cierta manera que no todos los humanos son peligrosos o malos. Cuando él ve a su hijo Cornelius, que está jugando con Ellie, esta idea se solidifica todavía más con César. Aún así, este momento se arruina cuando Carver llega con una escopeta que él había escondido, ya que él quería matar a César y a sus hijos. Es esto lo que arruina la relación entre los humanos y los simios, y por eso César los corre del área. Aún así, después de todo esto, Malcolm fue a disculparse con César, y Ellie le ofrece ayudar a la esposa del rey simio. Es por eso que César acepta a los humanos, y otra vez empieza a ver la bondad en la humanidad. Es más adelante en la historia que Malcolm le salva la vida a César, junto con su esposa Ellie, cuando Koba le dispara a César y lo intenta matar, para provocar una guerra en contra de los humanos. Es todo esto lo que tiene un impacto muy positivo en César, y lo hace entender que los simios y los humanos son iguales de cierta forma, ya que hay humanos y simios malos en cada bando, los cuales están sedientos de poder, y buscan el hacer lo que ellos piensan es mejor para su grupo y su especie. Aunque la guerra se desata por Koba, y porque Dreyfus contactó a los remanentes del ejército estadounidense, César y Malcolm se lamentan juntos por la situación, ya que ninguno de los dos quería que la guerra pasara, y se despiden de una forma triste ambos. La novela precuela de Guerra del Planeta de los Simios nos cuenta que Malcolm y su familia fueron con César una última vez a advertirles que se fueran del área, y aquí se nos explica que se quedaron con ellos en su colonia por casi una semana, con César que le dice a Malcolm que se vaya y que escape con su familia, ya que esta no es su guerra. Es por eso que Malcolm, Ellie y Alexander se van, pero César manda con ellos a su hijo Ojos Azules, al simio llamado Rocket y al simio llamado Rey, para que los acompañen a un lugar seguro. Es aquí que César encabeza una batalla en el puente de San Francisco, en contra de los soldados del coronel McCulloch, quien acaba de llegar a este lugar. César le dice a Malcolm antes de que se vaya que espera verlo algún día en el futuro y en una mejor situación. El viaje de Malcolm y su familia no es tan difícil, pero Ojos Azules y los simios dicen que los van a acompañar hasta que lleguen a un lugar seguro y su destino. Eventualmente, y después de enfrentarse a algunos de los supervivientes de la colonia de San Francisco, que eran hombres de Dreyfus, Malcolm y todos llegan a una comunidad humana en las montañas del sur de California, y es aquí que los simios se despiden de ellos y dejan a sus amigos con esta gente, que son también algunos supervivientes de la colonia de San Francisco, que decidieron escapar del área cuando se estaba desatando la guerra. Aún así, tiempo después, Malcolm volvió a la ciudad y pidió hablar con el hombre que estaba a cargo de la milicia, que era el coronel McCulloch, para pedirle que lo escuchara por favor, y que hiciera la paz con los simios y con César. Según la novelización oficial de Guerra del Planeta de los Simios, el libro titulado La historia de César, y una escena eliminada de la película, el coronel McCulloch dejó que Malcolm entrara con él a su tienda, y escuchó todo lo que le dijo. Malcolm, de una manera persuasiva, con determinación y con buenos argumentos, le explicó al coronel que César no es solo un animal salvaje, sino que es muy inteligente y es un buen líder, que ayudó a su familia, y también le dice que él no quería tener problemas con los humanos, ni mucho menos una guerra. Malcolm le pide al coronel que fueran ellos dos juntos a buscar a César, ya que si él lo conocía, podría cambiar de opinión y llegar a un acuerdo pacífico. Pero es precisamente en estos momentos, poco tiempo después de que el coronel McCulloch había perdido a su hijo por la mutación del virus de la gripe de los simios, pero él ya había visto de primera mano los efectos de esta nueva mutación del virus. Es por eso que, algo enojado, le dispara a Malcolm en la cabeza y lo asesinó, porque el coronel pensó que estaba loco, y él vio todo esto como una traición completa a los humanos, que Malcolm abogara por César y los simios. Lamentablemente, estos materiales nos revelan que el destino de Malcolm también fue trágico como el de Will, y el coronel le dice esto a César de forma directa cuando lo tiene capturado, y cuando se da cuenta que Malcolm decía la verdad, aunque él dice que no puede perdonar a César y a los simios, porque son ellos los que propagan a este virus tan mutante y peligroso. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de qué fue lo que pasó con Malcolm y Will Rodman en la trilogía del Planeta de los Simios. Sinceramente, este tema
creo que es uno de los más oscuros y tristes de esta saga de películas y de esa épica trilogía, ya que Malcolm y Will no eran genuinamente malvados, y ellos dos hicieron que César se diera cuenta de forma clara que no solo existen humanos buenos, sino que también pueden coexistir y ser buenos aliados los unos de los otros, aunque esto solo fue un sueño imposible, que no pudo ver César en toda su existencia, y que también vemos que no pasa en la nueva película del Reino del Planeta de los Simios, ya que al haber un simio líder como Proximus César, que solo busca el tener más poder y el expandir su reino, nos demuestra que todo esto, aunque sí pasó de forma breve, es algo más idealista, que no parece que pueda pasar en este universo de películas. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías el destino final y qué fue de Will Rodman y Malcolm de las películas del Planeta de los Simios? ¿Conocías la información que nos explica todo esto que aparece en la novela y en las escenas eliminadas? Y por último, ¿crees que estos personajes merecían ese final o hubieras preferido que mejor nunca nos mostraran qué fue lo que les pasó y que eso se quedara como un misterio? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de qué fue lo que les pasó a Will Rodman y a Malcolm de la trilogía más reciente de las películas del Planeta de los Simios. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Witt me despido.